Queridos hermanos y hermanas, es una alegría poder encontrarnos en este espacio del Café con Fe Perfecta Alegría, que ya lleva unos buenos pares de años acompañándonos, siendo una instancia de encuentro y de evangelización. Y precisamente hoy día yo quiero compartirles eh, la historia, el motivo que está detrás del nombre Perfecta Alegría que titula esta instancia de encuentro, Café con Fe. La Perfecta Alegría es una historia, podríamos decir, un aviso espiritual que tiene su inspiración en la quinta admonición de San Francisco y que también está en el capítulo octavo de las florecillas, ¿no? Y como decía, es un aviso espiritual que me gustaría también contárselo para quienes sobre todo no lo conocen, no lo han leído hasta el momento. Dice esta historia de la perfecta alegría que en cierta ocasión, cierto día, el hermano Francisco estaba en Santa María de los Ángeles, donde nace nuestra fraternidad franciscana, y llama al hermano León y le dice, escribe, hermano León, ¿cuál es la verdadera alegría? Y Francisco comienza a enumerar posibles verdaderas alegrías para después negarlas y decir aquello no es la verdadera alegría. Y lo primero que dice, mira, llega un mensajero y dice que todos los maestros de París han venido a la orden. Te digo, hermano León, esto no es la verdadera alegría. Todos los prelados, incluso los reyes de Francia, de Inglaterra, también vienen e ingresan a nuestra orden, pero esto no es verdadera alegría. Igualmente los hermanos van a evangelizar entre los infieles y convierten a muchos a la fe, pero esto no es la verdadera alegría. Entonces Francisco dice, ¿cuál es la verdadera alegría? Y dirá, un día vuelvo de Perusa, precisamente acá, a Santa María de los Ángeles, en un día de mucho frío, invierno. Él está mojado, empapado por la lluvia, hasta tal punto de que los bordes de su hábito están con escarchas. Toca la puerta de Santa María de los Ángeles, insistiendo una y otra vez. Y en un momento desde adentro, un fraile responde, ¿quién es? Y Francisco responde, el hermano Francisco. Y el fraile de adentro le dice, largo de aquí, no es hora decente para andar de camino, aquí no entras. Francisco insiste nuevamente, y el fraile desde adentro le dice, largo de aquí, tú eres un simple y un paleto, ya no vas a venir con nosotros. Nosotros somos tantos y tales que no te necesitamos. Y Francisco vuelve a la puerta y ahí insiste, diciéndole, por amor de Dios, acogedme por esta noche. Y el fraile desde adentro nuevamente responde, no me da la gana, vete al lugar de los crucíferos y pide allí alojamiento. Y Francisco termina diciendo, te digo, si he tenido paciencia y no he perdido la calma, en todo esto está la verdadera alegría y también la verdadera virtud y el bien del alma. Hasta aquí entonces esta historia hermosa de la verdadera alegría o perfecta alegría que inspira este café con fe, perfecta alegría. Me pedían que pudiera un poquito hacer dialogar este texto hermoso, esta florecilla espiritual, con lo que vivimos, con nuestra realidad, con lo que nos ha tocado vivir este último tiempo, estallido social, la pandemia del coronavirus. ¿Qué nos podrá estar diciendo esta hermosa enseñanza que brota de la espiritualidad franciscana y que recoge elementos profundos de nuestra espiritualidad? Les decía que esta florecilla se inspira también en la admonición, que son avisos espirituales, número 5. ¿Qué dice la admonición número 5? Habla de
gloriarse solo y únicamente en la cruz del Señor, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Es decir, aunque fuera, dice esta admonición, tan agudo y sabio que tuvieses toda la ciencia y supieras interpretar toda clase de lenguas y escudriñar agudamente las cosas celestiales, no puedes gloriarte de ninguna de estas cosas, pues un solo demonio sabía de las cosas celestiales y ahora de las terrenas más que todos los hombres, aunque hubiera alguno que recibiera del Señor un conocimiento especial de la suma sabiduría. Y por eso en esto solamente podemos gloriarnos, dice esta quinta admonición, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta diariamente la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera alegría o perfecta alegría, podríamos decir que naturalmente nos lleva a emparejarla, relacionarla con una actitud a lo mejor que tenemos que llevar o que tenemos que tener en nuestra vida cristiana. Una actitud de tener que soportar lo que nos va surgiendo en la vida, de tener que tener resignación frente a la enfermedad, al duelo, a la muerte. Nos lleva a pensar que la perfecta alegría en el fondo tiene que ver con endurecer el rostro y ser fuertes frente a lo que nos toca vivir. Y me surge decirle que la perfecta alegría no tiene que ver con eso. La perfecta alegría no es una actitud autoimpuesta frente a las adversidades que la vida nos va presentando. La perfecta alegría, en el fondo, no es un acto voluntario que tengo que ejercitar o llevar adelante cuando se presenta, como decía, la enfermedad, cuando se presentan los problemas familiares, fraternos, comunitarios, cuando viene la falta de economía en el hogar. La perfecta alegría no tiene que ver con ponerse duro, anquilosado y echarse al hombro o a las espaldas todo lo que vamos viviendo. Me parece que la perfecta alegría que vivió Francisco tiene que ver precisamente con otra cosa, mucho más profunda, y que si bien requiere de nuestra colaboración, nuestra disposición, sobre todo lo que actúa en este momento de perfecta alegría es la gracia de Dios, porque podríamos decirlo así, ¿no? La perfecta alegría es un don evangélico, es una gracia celestial o divina que nos viene de lo alto. No es algo provocado por nosotros, sino más bien una gracia que el Señor le da a los hombres y mujeres que se disponen, que piden al Señor esta perfecta alegría. Entonces, ¿qué es la perfecta alegría? ¿Por qué Francisco fue capaz de mantener la paz y la calma incluso cuando en uno de sus conventos, Santa María de los Ángeles, donde nació la fraternidad, no lo reconocen, lo ignoran y no le dejan pasar? ¿Dónde quedó el orgullo de Francisco para decir, bueno, yo soy lo que soy ante Dios y nada más, y frente a esto lo voy a vivir en paz, con calma, con paciencia? ¿Qué permitió en Francisco de Asís vivir esta situación y tantas otras? Como por ejemplo cuando tuvo que enfrentar su enfermedad, la crisis vocacional, en el momento en que la orden comenzó a tomar por la llegada de letrados, de juristas, de clérigos, la orden comenzó a tomar otros rumbos, otras acentuaciones, lo que terminó por, eh, por llevar a Francisco en tomar la decisión de alejarse de la orden, de dejarse, mejor dicho, del,
del, del servicio de ser ministro de la orden para seguir en un papel un poquito más de hermano desde su vida más orante, contemplativa, pero no por eso menos importante. ¿Qué le permitió a Francisco entonces vivir todo esto con esa paz, con esa calma, con esa paciencia? Lo primero que tenemos que siempre decir, lo primero que tenemos que siempre constatar, es que Francisco todos estos momentos los sufrió. Cuando Francisco comienza a sentir su cuerpo enfermo y débil, Francisco sufrió. Cuando Francisco comienza a ver las diferencias que va teniendo con, con los hermanos, con las búsquedas de los hermanos, también Francisco sufrió. Comenzó a vivir una tensión interna. Cuando Francisco en sus últimos días, ya en su lecho de enfermo, con su cuerpo ya sumamente frágil, también Francisco sufrió. Como Cristo sufrió en la cruz. La diferencia, hermanas y hermanos, está en que este momento Francisco lo vivió con paz y calma, es decir, en perfecta alegría, en verdadera alegría. ¿Qué le permitió a Francisco vivir esto de tal manera? ¿Dónde está el secreto de Francisco que le permitió vivir esto con esa entrega y abandono? Podríamos decir que en un momento tal de la vida, Francisco ya no es aquel que va adelante de Dios, sino al lado o detrás de Dios. En un momento Francisco se comenzó a dejar hacer por Dios y por Dios también a través de los hermanos. Y por eso todo lo que fue viviendo, él lo fue acogiendo y recibiendo como una gracia, como un regalo, como una posibilidad para crecer, como una posibilidad para aprender, como una posibilidad para amar y entregarse, como una posibilidad para descubrir también en lo que va aconteciendo en el entorno a Dios, como una posibilidad para configurarse con el amado, que es Cristo. Yo te pregunto a ti, que hoy día estás viendo seguramente esta transmisión, te pregunto, bueno, de lo que estás viviendo personalmente en tu vida, a lo mejor enfermedad, problema, de lo que estás viviendo también como sociedad, de lo que estamos viviendo como sociedad. ¿Cómo enfrentas aquello? ¿Como algo que hay que combatir? ¿Como algo que hay que omitir, suprimir, sacar de la vida porque es un problema? ¿O como una posibilidad, como un regalo que me dejará mucho, que me enseñará mucho, que me ayudará a mucho, paradójicamente incluso a veces, porque la mayoría de las veces son problemas, son dificultades, pero incluso aquello es una posibilidad para encontrarse con Dios? Entonces, lo primero, ¿no? Podríamos decir desde esta enseñanza de la perfecta alegría, es una invitación a acoger lo que nos toca vivir, a permanecer frente a las circunstancias, a las situaciones que se nos van presentando en la vida, permanecer allí, mirando esa situación, contemplando esa situación. Esto, hermanos y hermanas, no es un aguante, no es un soportar, es una acogida en la fe, es una acogida en la gracia de Dios. Es cierto, hay situaciones que no podemos soportarlas. Por ejemplo, si en algún momento alguna de ustedes sufre violencia intrafamiliar, aquí no podemos aplicar este criterio de la perfecta alegría. Sopórtenlo, vívanlo desde la acogida,
porque esto también nos va a enseñar. Sí, obviamente que aquellas situaciones hay que denunciarlas, hay que enfrentarlas, pero hay otras situaciones que no podemos cambiarlas, porque no dependen de nosotros. Y me refiero a, por ejemplo, la enfermedad, cuando ya se ha declarado una enfermedad ya que es crónica o que también en la cual no hay nada más que hacer. Esas situaciones que no dependen de nosotros es un momento para acoger. Qué lindo es cuando uno constata, cuando se ha encontrado, cuando contempla a gente que viviendo la enfermedad, viviendo los últimos días de su vida, se encuentran con el Señor y en ese encuentro experimentan paz, encuentran esa paz que solamente les puede venir de Dios. Allí podríamos decir se está viviendo la perfecta alegría, porque se acoge, se abraza aquello que se vive, porque aquello no depende de nosotros. Y Dios, si está en ese momento, en medio de esas situaciones que nos tocan vivir y que no podemos cambiar, está no para sacarnos de aquella situación, no para sacarnos del problema que nos toca vivir, está no para sacarnos o solucionarnos el drama personal que nos toca vivir, está acompañándonos siempre y en todo para ayudarnos a enfrentar aquella situación, para ayudarnos a discernir y encontrar caminos frente a aquella situación, pero no para solucionarnos la vida. Ese Dios que muchas veces se nos ha comunicado y que hemos construido no es el Dios que nos reveló Jesús. De hecho, basta mirar la cruz y en la cruz nos damos cuenta que incluso el Padre de Jesús no lo liberó del sufrimiento y de la cruz. A nosotros también, ese Dios que nos quiere felices, alegres, no nos libera muchas veces del drama, no nos libera muchas veces del problema o de la situación difícil, compleja que nos toca vivir, sino que en medio de esa situación, si nos enfrentamos con Él, nos permite vivir la perfecta alegría. En medio de esa situación, si lo enfrentamos con Él, nos permite la liberación y la felicidad o la plenitud. Es decir, como dice por ahí un teólogo, Antonio Ventué, Dios no nos salva fuera de la pandemia, sino en la pandemia. Dios no nos salva fuera del estallido social, sino en medio del estallido social, en medio de las situaciones que nos tocan vivir. Es decir, Dios está siempre y en todo con nosotros, no para solucionarnos la vida, no para librarnos de los problemas, sino para ayudarnos a enfrentar toda nuestra vida con Él, de su mano, y sintiéndonos que es Él quien nos contiene y sostiene. Por eso, hermanos y hermanas, la perfecta alegría es una instancia de crecimiento espiritual. Y junto con acoger todo lo que nos toca vivir como una gracia, como una posibilidad en la que podemos experimentar al Dios compañero que camina con nosotros, esta realidad la podremos acoger de esta manera, de tal forma, si nosotros tenemos un lugar más allá de todo lo exterior, un lugar que podríamos catalogar como nuestro refugio, nuestro fundamento, un lugar o una persona que podríamos catalogar como nuestra fuente, como nuestra riqueza, como nuestra dulzura. Si nosotros tenemos un lugar que podríamos decir los cristianos en el interior, si tenemos en el interior a Dios y ese lugar como el más importante de todos, cuando vengan las dificultades,
la adversidad, la frustración, la enfermedad, los problemas, nosotros podemos ir a ese lugar, podemos volver a ese lugar interior y nos daremos cuenta cómo maravillosamente todo lo que acontece nos afecta, nos seguirá afectando, pero lo podremos enfrentar de otra manera. Yo te invito, hermano y hermana, para que hoy día te preguntes, ¿qué te hace feliz? Pero de verdad, en profundidad. Muchas veces nos hacen felices cuestiones que son efímeras y pasajeras y que sin lugar a dudas son importantes en la vida, porque todos necesitamos realizarnos humanamente, profesionalmente, laboralmente, académicamente, familiarmente. Necesitamos proyectarnos con otros en una familia. Necesitamos alcanzar también, alcanzar y superar metas laborales, económicas, nosotros podríamos decir también pastorales. Pero todo esto queda en un segundo plano cuando descubrimos que esto es importante, pero podemos prescindir también de aquello, porque sabemos que lo que nos da felicidad, que lo que nos da consistencia, fundamento, dicha profunda, que no es solamente entusiasmo, es algo mucho más profundo. Es Dios quien nos habita, es su presencia en cada uno de nosotros, es su amor que lo experimentamos cuando vamos a ese lugar interior que está más profundo de lo que nosotros podemos conocer de nosotros mismos. Por eso, pregúntate hoy día, ¿qué te produce verdadera alegría? Y si te produce verdadera alegría, aquellas cuestiones que enumeré y que son importantes, pero de las cuales también podemos prescindir, y en algún momento vamos a prescindir, a lo mejor obligadamente, cuando lleguemos a la edad adulta. Cada vez más estas cosas van quedando atrás. Es decir, el que es niño, el que es adolescente, quiere salir de cuarto medio y cree que cuando salga de cuarto medio va a ser más libre, más feliz. El joven que logró salir de cuarto medio dice, bueno, voy a ser feliz cuando termine la carrera universitaria. Sale de la carrera universitaria, se titula y descubre que una vez titulándose, ejerciendo su profesión, tampoco es feliz. Pero dirá, voy a ser feliz cuando conforme una familia. Conforma una familia y se da cuenta que todavía sigue habiendo algo que falta y que es necesidad y que es un anhelo para todos. Yo no estoy hablándole solamente a religiosos, a religiosas, a sacerdotes. Este anhelo profundo es de todos los humanos. Si no eres creyente, a lo mejor le puedes llamar un anhelo de trascendencia, pero para quienes somos católicos, cristianos, sabemos que este anhelo, este deseo profundo, que no se satisface con cualquier cosa, porque es un anhelo, es un espacio que solo le corresponde a Dios. Y así, el que conformó una familia dice, bueno, seré feliz cuando ya no tenga que trabajar, cuando mis hijos se independicen y yo tenga la jubilación necesaria y descanse, coma, pueda vacacionar. Y la persona llega a esa edad y se da cuenta que igual sigue faltando algo. Por eso las cosas, los logros de la vida, los éxitos, las posesiones son importantes. Tenemos que establecerlas, tenemos que también crecer en todas ellas, realizar todas aquellas, pero aprender también a prescindir. Porque en última instancia y en profundidad, lo que nos da consistencia, felicidad, dicha profunda, es sentirnos amados por ese Dios que nos habita más profundamente
de lo que nosotros podemos creer. Y por eso necesitamos hoy día preguntarnos, ¿qué te hace feliz? ¿Dónde está tu verdadera o perfecta alegría? Sin lugar a duda, cuando vivimos las relaciones de amistad, las relaciones familiares, la vocación de los padres con sus hijos, la vocación en el matrimonio, la vocación sacerdotal, religiosa, podemos experimentar este, podríamos decir, amor que solo nos viene de Dios. Pero en un momento de nuestra vida, en un momento de nuestro día incluso, todos caemos en la cuenta de que solo Dios, que vive profundamente en nosotros, es aquel que nos da ese amor que necesitamos, ese amor que lo experimentamos también con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, pero sin embargo, quien nos los da a plenitud, quien nos da desbordadamente ese amor es Dios, que vive en cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, espero que esta reflexión, que simplemente es eso, ojalá les pueda ayudar para seguir sosteniendo nuestra vida sobre roca, la roca que solo es Jesús, la roca que solo es Dios. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Sigamos construyendo en este tiempo hermoso que nos toca vivir y que se nos viene como país, un país para todos. Y para eso es necesario reconocer de que cada hombre y mujer de nuestro país tiene algo que aportar, porque está habitado por Dios. Esta mirada, que no es solamente una idea, nos puede ayudar a convivir de mejor manera, a seguir construyendo país, a redactar un país, una constitución que nos refleje, que nos represente a todos y a todas. Les mando un abrazo grande, que el Señor nos conceda a todos esa perfecta o verdadera alegría que viene solo de Dios cuando le descubrimos a Él como aquel que nos sostiene, nos contiene, como aquel que es nuestro fundamento. Un abrazo grande, paz y bien en el Señor.